Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva lección de las lecciones de la Escuela Bíblica. Mi nombre es Matías Velázquez y voy a estar acompañándolas en esta nueva lección. Es la lección número 9. Lección número 9 que lleva por título La creación, el Génesis como pilar, parte 2. Génesis nos da las pautas para el resto de las escrituras. Por ejemplo, la Biblia puede hablar de los acontecimientos, del fin, porque existe lo que llamamos presciencia de Dios, del griego prognosis. Esto es diferente de la omnisapiencia y omnipresencia de Dios. La omnisapiencia es que Dios lo sabe todo y la omnipresencia de Dios es que Dios está en todos lados por medio del Espíritu Santo. Prognosis se traduce en algunos textos como anticipado conocimiento, presciencia. Y el verbo prognosco se traduce como antes conoció o desde antes conoció o ya destinado o sabiéndolo de antemano. ¿Sí? O sea que la presciencia de Dios es que Dios sabe lo que ya nosotros vamos a elegir. Él no influye, ¿sí?, en la decisión final nuestra. Nosotros decidimos, no estamos predestinados, ¿sí? Por eso es importante entender esta presciencia de Dios. Estudiaremos entonces los conocimientos básicos expuestos en los primeros capítulos de Génesis y su impacto en el resto de la Biblia y la historia. Esto es lo que vamos a ver. El Génesis y el paganismo, la creación en otras culturas, la creación y los ídolos, el Génesis y la tierra, una tierra plana, una tierra joven, y finalmente el Génesis y la Biblia, la creación en toda la Biblia. Vamos a empezar con la creación en otras culturas. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y varona los creó. Sabemos que en Génesis 1 y 2 no es el único relato de la creación, sino que existen otros relatos como el manuscrito Atrahasis, que relata cómo los acadios concebían la creación del hombre. También los egipcios o los griegos tenían sus propios relatos. Todos tienen similitudes con el relato del Génesis, por ejemplo, el uso del barro, ¿sí? Pero también hay grandes diferencias, y una muy primordial. En los relatos extrabíblicos, el hombre es creado por el egoísmo o la rivalidad entre los dioses. Por ejemplo, acá en esta tablilla cuneiforme que mencionamos recién, dice: los dioses tuvieron que drenar los ríos y limpiar los canales y las fronteras de la vida de la tierra. Los dioses drenaron el lecho del Tigris y luego ellos drenaron el Éufrates. Obviamente eso está en el Génesis, ¿sí? Ríos que hasta hoy llegan hasta nuestros días. Génesis presenta entonces a la humanidad como resultado de un acto de amor de Dios realizado con un propósito exento de egoísmo. ¿Qué con respecto a la creación y los ídolos? Dice Génesis 1:16, Dios hizo las dos lumbreras, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. ¿Por qué no se mencionan por su nombre el sol ni la luna? Bueno, en varias culturas el sol y la luna eran dioses que intervinieron activamente en la creación de la tierra y del hombre. Para los egipcios, por ejemplo, Ra era solo una de las varias deidades solares existentes. Por ejemplo, en una parte cuando dice que Ra se dispuso a crear el sol, dijo: al amanecer me llamo Kepri, al mediodía Ra y al atardecer Atum. Bien, Génesis deja claro que estos eran astros sin vida, creados por Dios con una función específica. No hay dioses diversos que intervengan en la creación y merezcan nuestra adoración. No hay azar o capricho, todo fue creado con un propósito. Solo Dios, creador, merece nuestra adoración. Bien, vamos a ver el tema de la tierra plana. Dice Job 9:6, Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas.
Una lectura bíblica literal ha llevado a personas en el pasado, hace mucho tiempo y hoy también, a creer en una tierra plana, sostenida por columnas y limitada por cuatro ángulos. En el 2017, y basados en una tesis doctoral de un tunecino, recomenzó esta idea y ahora es algo a nivel mundial. Sin embargo, en el mismo libro en el que se habla de las columnas de la Tierra, se nos dice que está colgada del vacío. Debemos entender el lenguaje simbólico o poético en el que se usan muchas de estas expresiones. Aunque sabemos que la Tierra es circular y redonda en lugar de plana, según estos textos, seguimos hablando de los cuatro puntos cardinales. Seguimos hablando también del sol que sale y se pone, aunque sabemos que somos nosotros los que damos vueltas. No estamos usando lenguaje científico, entonces la Biblia hace descripciones en un lenguaje común y no científico. ¿Es una tierra joven? Fíjense lo que dice Primera de Crónicos 1, 1 al 4. Adán, Set, Enos, Cainán, Maaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Va mencionando eh, los diferentes personajes. En Génesis 5 y 11, Primera de Crónicas 1, del 1 al 27 y Lucas 3, 23 al 38, encontramos sendas genealogías que abarcan la historia de la humanidad desde Adán a Abraham. No solo se dan nombres, también se dan edades. Esto nos ayuda a calcular el tiempo pasado entre estos dos personajes. Por ejemplo, dice que vivió A, por el ejemplo, X cantidad de años y engendró a B, y vivió A después que engendró a B, y años y engendró hijos e hijas, y fueron los días de A, Z años, y murió. ¿Sí? Entonces esto se ve así, ¿no? A, ¿sí? Vivió cierta cantidad de años y da ese resultado, ¿no? Entonces después B vivió Y cantidad de años y da Z resultado de años. Sumando todos los Z años, podemos hacernos una idea de cuánto vivió Abraham según la tradición judía. La creación ocurrió en el año 3760 a.C. y de esta manera el año gregoriano 2020 equivale al año hebreo 5780, 5790, aunque esta cifra no es 100% fiable, nos da una idea aproximada de la antigüedad de la Tierra. Entonces quedaría de esta forma. Acá vemos, digamos, todo este entendimiento y todos los personajes que menciona la Biblia, dando ese total aproximado de 5.792 años. ¿Sí? Bien, la creación en toda la Biblia. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el Antiguo Testamento se menciona con frecuencia el poder creador de Dios. Solo en Isaías tenemos más de 10 referencias directas a Dios como creador. O sea que en la Biblia tenemos esas menciones como un Dios creador. Vamos al Nuevo Testamento. Tanto Jesús como los apóstoles hacen referencias continuas a los primeros 11 capítulos de Génesis. Incluso se utilizan referencias a la creación como base de doctrinas tan importantes como el pecado y la redención. Por lo tanto, sin el pilar del Génesis, toda la Biblia perdería cohesión y fiabilidad. Miren qué hermosa cita. Dependemos de la Biblia para conocer el principio. Dependemos de la Biblia para conocer el principio de la historia del mundo, la creación del hombre y su caída. Si eliminamos la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar sino quedarnos con fábulas y conjeturas y con ese debilitamiento del intelecto que es el seguro resultado de aceptar el error? Necesitamos conocer la verdadera historia del origen de nuestro planeta,
la caída de Lucifer y la entrada del pecado en el mundo. Sin la Biblia estaríamos confundidos por falsas teorías y la mente estaría sometida a la tiranía de la superstición y la falsedad. Pero puesto que disponemos de la auténtica historia de los comienzos del mundo, no necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de confianza. Interesante cita que nos ayuda a ver la importancia de la creación y del Génesis para nuestras vidas. Ojalá que en esta lección nueva hayamos podido entender la importancia del Génesis y de esta auténtica historia de los comienzos del mundo. Que pasen muy bien, nos vemos en la lección número 10.